La Reserva Federal descarta una recesión inminente y el mercado lo celebra, además de retrasar la normalización del balance. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar del riesgo de recesión y de qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Adelante. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias también por darle un me gusta a este vídeo. El riesgo de recesión, el gran miedo del mercado y de muchos economistas. Sin embargo, muchas veces cuando se habla del riesgo de recesión, tenemos que entender que ya en el año 2022 hubo 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto y hasta se cambió la definición de lo que es recesión para acomodar al hecho de que, como estaba gobernando el Partido Demócrata, pues no podía haber recesión. Bueno, una recesión no es un problema si viene de reducir el gasto público. La reducción del Producto Interior Bruto durante 2 trimestres, si se reduce el gasto público, la deuda y el déficit, eso es positivo para la economía, ¿de acuerdo? Y lo hemos comentado en varias ocasiones. En cualquier caso, incluso con todos esos factores, en la conferencia de prensa de la Reserva Federal, el presidente Jerome Powell dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo. There's always an unconditional possibility of a recession. It might be broadly in the range of 1 in 4 at any time. If you look back through the years, it could be within 12 months a 1 in 4 chance of a recession. So the question is whether whether this current situation, those possibilities are elevated. I will say this. We don't make such a forecast. If you look at outside forecasts, forecasters have generally raised, a number of them have raised their possibility of a recession somewhat, but still at relatively moderate levels, still in the region of the traditional, because they were extremely low. If you go back 2 months, people were saying that the likelihood of a recession was extremely low. So has moved up, but it's not high. Las probabilidades de recesión se han elevado, pero no son altas. ¿Por qué? Porque eran demasiado bajas, extremadamente bajas anteriormente. Es decir, no es que esté esperando una recesión bajo ningún concepto. Fijaos en esto, fijaos. The other day you were asked a question by another outlet. Can you guarantee that we're not going to have a recession? And you wanted to address that this morning. ¿Puede usted garantizar que no va a haber una recesión, no? Claro, el secretario de Estado, Scott Bessent, va a dar una respuesta que me parece excepcional. Yeah, well, look, it was a silly question. Can you guarantee there's not going to be a recession? Es una pregunta estúpida. ¿Cómo puede preguntarte a alguien, ¿puede usted garantizar que no va a haber una recesión? I can't guarantee anything. I can't guarantee that the journalist who asked me the question that her news program's going to be on in a year. No puedo garantizar que la periodista que me hizo la pregunta de la CNN va a continuar en su trabajo dentro de un año, o su programa va a continuar dentro de un año. What I can guarantee you is that there is no reason we need to have a recession. No hay ninguna razón por la que tengamos que tener una recesión. I think that there's the economy in the first quarter is doing better than the media is reporting. I think la economía en el primer trimestre lo está haciendo bastante mejor de lo que muestran muchos medios de comunicación. We're seeing some very good underlying data. From credit card companies, from banks. Muy buenos datos de las empresas de tarjetas de crédito, de bancos. I think that the airlines, which reported some bad passenger numbers, a big amount of that is from federal employees who are not flying right now. Una gran parte de los datos negativos que ha habido sobre vuelos de pasajeros son empleados públicos que no están volando en este momento. So the underlying economy is healthy. La economía está sana. Parece que estos son factores importantes. Vamos a ver cómo están esas expectativas de inflación. Si vemos las expectativas de inflación, efectivamente, en el caso de la
eurozona están en el 30%, en el caso de Estados Unidos están en el 25% según el consenso de Bloomberg, en línea con lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell. Es decir, que se habían bajado mucho y están en línea con donde estaban en octubre del año pasado. Por lo tanto, no hay grandes cambios. Eso no es un elemento, digamos, que podamos decir brutal. De hecho, no podemos decir que sea un elemento brutal porque cuando aumentaron las expectativas de recesión en la eurozona, no se generaron ríos de tinta tampoco. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cautelosos y a la vez claros. Reducir el gasto público no es algo malo para la economía. Por lo tanto, si viene una contracción del Producto Interior Bruto porque el gasto público baje, pero a la vez eso es positivo porque en el futuro va a subir la inversión y va a subir el consumo de las familias y va a subir el empleo y los salarios reales, pues todo eso no es negativo, sino que es positivo. Hay que ver esas expectativas de manera, pues cautelosa, pero a la vez optimista. El propio presidente de la Reserva Federal, al decir esas palabras, generó inmediatamente una subida de los mercados, al decir algo absolutamente lógico, que es que las expectativas de inflación, las expectativas de recesión están perfectamente alineadas con lo que ha sido históricamente la expectativa de recesión en un periodo de crecimiento, es decir, de un 25%, ¿de acuerdo? No es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. Yo creo que las expectativas, lo importante es que venga una reducción significativa del gasto público lo más rápido posible para que la economía productiva crezca lo más rápidamente posible. El año pasado fue el peor año de crecimiento económico de Estados Unidos si quitamos la acumulación de deuda. El aumento del déficit fue más que el Producto Interior Bruto. Esto es una brutalidad. El déficit era de 2 billones de dólares y el Producto Interior Bruto creció un poco menos que esos 2 billones de dólares. Por lo tanto, eso es lo que es insostenible. Bajar el déficit y bajar la deuda y bajar el gasto público es algo positivo. ¿Eso puede llevar a una contracción del Producto Interior Bruto? Sí. ¿Significa eso que vaya a haber una recesión? No. Dan los datos de consumo, los datos de inversión, los datos de expectativas, dan significativos riesgos en cuanto a esa recesión. Pues pocos, la verdad es que pocos. Pero recordemos que no pasa nada si viene una contracción del Producto Interior Bruto por reducción de gasto público. Y recordemos que la recesión, según la propia NBR, no es un trimestre de evolución negativa del Producto Interior Bruto y mucho menos si viene del gasto público, ¿no? Lo que hay que fortalecer es la economía privada y lo que hay que fortalecer es el sector productivo. Y por lo tanto, pues reducir el exceso del pasado no es malo y fortalecer el sector productivo tampoco es malo. Que no te engañen.